Haciendo un recuento sobre los derechos humanos, establecemos 5 puntos principales. El primero, en 1539 a.C. proviene el cilindro de Ciro, en el cual nacen los derechos humanos, donde todos los esclavos son libres, estableciéndose como la primera ley en que se exige los mismos. Posteriormente, en 1215, el rey de Inglaterra firma la Carta Magna, aceptando los derechos humanos como los plantados en Egipto. Al igual que en 1689 se declaran los derechos británicos, donde se establece el derecho a la herencia en 1215. Al igual que en 1776, con la independencia de Estados Unidos de América, se fortalecen los derechos humanos, donde todos los hombres se encuentran iguales ante la ley. Y en un paso tan trascendental como olvidarlo, que en 1789, con la Revolución Francesa, se crea una lista larga de derechos naturales, primordiando los principios de igualdad, fraternidad ante la ley. Luego de años de incansable lucha, en el año de 1948, se estableció la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, representantes de 50 países redactaron la Carta de las Naciones Unidas, documento que dio origen a esta organización internacional, cuyo principal objetivo era preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra y reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre. El 10 de diciembre de 1948 proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto pone en manifiesto que el respeto de los derechos humanos es primordial para la convivencia y que la tarea de proteger y regular no es exclusivamente del Estado, sino que compiten también al derecho internacional y a organizaciones de la sociedad civil. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Fue elaborado por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 en su resolución 217-A3, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. Nelson Mandela fue un activista de derechos humanos que luchó contra el apartheid. Prisionero durante 27 años en penosas condiciones, el gobierno de Sudáfrica rechazó todas las peticiones para que fuera puesto en libertad. Nelson Mandela se convirtió en un símbolo de lucha contra el apartheid dentro y fuera del país, en una figura legendaria que representaba el sufrimiento y la falta de libertad de todos los negros sudafricanos. En 1984, el gobierno intentó acabar con tan incómodo mito, ofreciéndole la libertad si aceptaba establecerse en uno de los bantustanes, a los que el régimen había concedido una ficción de independencia. Mandela rechazó el ofrecimiento durante aquellos años. Su esposa Winnie simbolizó la continuidad de la lucha, alcanzando importantes posiciones en el Congreso Nacional Africano. El ferviente activismo de Winnie no estuvo exento de escándalos y años después, en los 90, se vería envuelta en un polémico juicio en el que fue acusada de asesinato, que bien salió absuelta. Nelson Mandela inició el plan de reconstrucción y desarrollo que destinó grandes cantidades de dinero para mejorar el nivel de vida de los sudafricanos negros en cuestiones como la educación, vivienda, sanidad y empleo. Impulsó la redacción de una nueva constitución para el país sudafricano. Este es un ejemplo de lucha y de activismo hacia los derechos humanos. Martin Luther King. Si
tenemos que hablar por los activistas de los derechos humanos, tenemos que hablar de él. Martin Luther King, un pastor estadounidense relativamente desconocido hasta los acontecimientos de los buses de Montgomery, en donde Rosa Parks se negó a cederle su asiento a una persona blanca. Acontecimientos como este llenaron de acongojo el corazón de Martin Luther King, el cual protestó contra los autobuseros de Montgomery haciendo una protesta. Acciones como estas y muchas marchas fueron las que ayudaron a erradicar el apartheid en Estados Unidos. Su discurso I Have a Dream es considerado por muchos una obra de arte y su asesinato por miembros del Ku Klux Klan es considerado como el peor magnicidio del siglo XX. Su legado se mantiene hasta hoy. Muchas personas alrededor del mundo estudian su filosofía y su legado. Martin Luther King, una persona afroamericana que luchó por los derechos de su pueblo para que todos seamos iguales. Eso son derechos humanos. Derechos humanos es pelear por lo que nosotros queremos, es luchar por lo que nuestra gente se merece y es saber que todos somos libres y que todos somos iguales. Según la naturaleza de los derechos se distinguen tres tipos. Primero tenemos los derechos civiles y políticos. Estos se fundamentan en la libertad y surgen ante la necesidad de oponerse a los excesos de la autoridad. Entre los primeros están los dirigidos a proteger la libertad, seguridad e integridad física y espiritual de la persona, como el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a torturas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia o religión. Entre los derechos políticos están el derecho a la libertad de opinión y expresión, el derecho a la libertad de reunión y asociación, el derecho a tomar parte en la conducción de los asuntos públicos, incluido el derecho a votar y a ser elegido. En segundo lugar tenemos los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales se fundamentan en la igualdad, de allí que el ser humano le exige al Estado que cumpla con ciertas obligaciones de dar y hacer. Entre estos derechos configuran el derecho al trabajo, a un salario justo, a la seguridad social, a una alimentación, vestuario y albergue adecuados, a la salud, a la protección económica por discapacidad, a la huelga y sindicalización, a la educación, cultura y ciencia. Derechos de los pueblos. Se refiere a la protección de las nacionalidades o pueblos como unidades culturales que habitan un territorio, pueblos indígenas, afroamericanos, montubios, etc., quienes tienen el derecho a la tierra y territorio, a la identidad cultural, a la libre determinación, justicia y derecho propio, consulta y participación en toma de decisiones, etc. Estamos con Esteban y desearíamos preguntarle qué piensa acerca de los derechos humanos. Los derechos humanos creo que es algo que nos ayuda internacionalmente a todas las personas a tener accesos a ciertas cosas que nos ayudan a vivir mejor. ¿Conoces algún derecho humano? Creo que son el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, derecho a una familia, y a ver otros más, pero esos son los más básicos que yo sé. Según tu criterio, ¿piensas que los derechos humanos se ejecutan en el país? Derecho a la libre expresión también debería haber sido eso, hablando del país. Creo que se trata de implementarlos bien, pero no hay una correcta implementación de los derechos. Creo que sí se violentan algunos derechos humanos aquí en el país. Ya, muchas gracias. Estamos con una señorita de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y queremos hacerle la pregunta de ¿qué opina sobre los derechos humanos? Bueno, pienso que los derechos humanos es algo que a nosotros nos respalda y nos da valor como personas. ¿Y qué derechos humanos conoces tú? Bueno, de los que sea el derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a una familia, a la educación.
y eso. ¿Piensas que todas las personas tenemos derecho a los derechos humanos? O sea, deberíamos tener, pero no a todos no todos tenemos la facilidad de acceder a los derechos que por ende nos corresponden. Muchas gracias. Estamos con Andrés y quisiéramos preguntarle qué piensa acerca de los derechos humanos. Bueno, yo creo que los derechos humanos son unas contraleyes que nos ayudan a tener una mejor vida, ya que con eso nosotros podemos acceder a lo que necesitemos. ¿Conoces algún tipo de derecho humano? Sería el derecho a la vida, a la familia, también hay el derecho al buen vivir y el derecho a la familia. Según tu criterio, ¿tú piensas que los derechos humanos se ejercen en Ecuador? La verdad creo que sí, porque para algo hay la Constitución y ahí constan los derechos de los humanos. Es una ley que debemos cumplir. Muchas gracias.